El tema es Cristianismo Incompleto, la tercera parte. Los últimos 2 jueves, Dios nos ha venido hablando acerca de el tema que tiene que ver con el bautismo y qué es lo que sucede cuando una persona le entrega su vida a Cristo. Pablo había llegado a Éfeso y se encontró con ciertos discípulos. Algunos comentaristas han preguntado si estos discípulos eran cristianos o no, porque en el versículo 2 les dice: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Muchos han dicho en relación de que cuando una persona le entrega su vida a Cristo, en ese momento esa persona recibe el Espíritu de Dios de tal manera que su vida tiene un impacto. Pero nos encontramos en un momento en el cual Pablo les hace una pregunta a estos discípulos y les pregunta si habían recibido, y ellos dijeron: no, ni siquiera hemos escuchado, hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 7, y vamos a ver cuál era el bautismo que Juan predicaba cuando él estuvo en su ministerio. Mateo capítulo 3, versículo 7. Porque le preguntaron en el versículo 3 de Hechos 19, dice: ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dice Mateo 3:7: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, hablando de Juan, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y aquí encontramos un momento en el cual la gente que venía con Juan, venían para ser bautizados, y él les dice que el mensaje del bautismo de Juan tenía que ver con el arrepentimiento. Pero vean lo que dice el versículo 11 ahí mismo: yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué, hermanos? Para arrepentimiento. El arrepentimiento es un proceso en el cual cuando alguien le entrega su vida hay un cambio de 180 grados. Es decir, venían pensando de una manera, y cuando llegan a Cristo Jesús hay un cambio. El arrepentimiento va acompañado de una acción. Es decir, si alguien viene y se arrepiente delante de Dios, ese arrepentimiento tiene que acompañarse de una acción, no solamente de palabras. Cuando alguien que vino al templo y escuchó de Dios y entregó su vida a Cristo, y después de ciertos meses sigue siendo la misma persona, allí probablemente nunca hubo un nacimiento y un arrepentimiento. Dice el mismo texto: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él les dice: él los bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué dice, hermanos? Y fuego. ¿Cuál es la diferencia, pastor, entre ser bautizado en agua y ser bautizado en el Espíritu? Pues la respuesta es de que cuando Juan bautiza en el arrepentimiento, solamente los lleva a evitar el juicio, pero no en cuanto a la vida eterna, que es lo que Jesucristo hace. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, hay un cambio en nosotros. Mire cómo lo explica un poco más Efesios 1:13. Vaya conmigo. Efesios 1:13. Recordemos que el Espíritu Santo, hermanos, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Efesios 1:13 dice de la siguiente manera: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa eso? Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, cuando esa persona levanta su mano y confiesa, y en su corazón Dios comienza a trabajar y nace de Dios, en ese momento la persona es sellada con el Espíritu Santo. En ese momento, si usted en algún momento de su vida le entregó su vida a Cristo, en ese momento fuimos llenos del Espíritu Santo.
Cuando somos llenos, ese llenar de Dios no puede ser vaciado y luego otra vez llenado. Alguien decía esta pregunta que quiero que le ponga mucha atención. Alguien dice que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, lo recibimos como Salvador, pero no como Señor. ¿Usted qué cree? Cuando alguien le entrega su vida a Cristo, muchos dicen que le recibimos como Salvador y no como Señor. Es una situación en la cual es incorrecta, porque si recibimos a Cristo como Salvador, también lo recibimos como Señor. ¿Qué significa? Él es nuestro Salvador, pero también gobierna nuestras vidas. Porque si solamente lo tenemos como Salvador y no como Señor, entonces podemos decir, bueno, Él me salvó, pero yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¿Será correcto? Claro que no. Pero muchos viven de esa manera, pensando que Cristo solamente nos salva y no gobierna nuestras vidas. Por eso la gente vive como quiere. No se dejan guiar y gobernar por Dios, porque piensan que Dios solamente, Jesús mejor dicho, solamente cumple como Salvador y no como gobernador o como Señor de nuestras vidas. Y aquí en el texto que hemos leído, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, habla de el momento cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, en ese mismo momento fuimos sellados. Ahora, cuando usted sella algo, la pregunta es, ¿se le puede quitar el sello? ¿Verdad que no? Usted sella algo y el sello ya está, porque ya fue aceptado. Y esto significa entonces de que cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, fuimos sellados. A partir de ese momento nuestra vida tiene que caminar bajo la voluntad de Dios y no bajo nuestra voluntad. Ya Dios nos habló hace 8 días qué es lo que pasa. Hemos sujetado la carne, ya no la alimentamos y ahora nos dejamos gobernar por la voluntad de nuestro Dios. Dice, concluye el texto, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo dice que la conversión, el arrepentimiento va acompañado de un sello del Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso ahora somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Muchos no logran entender esto o no quieren entenderlo. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, debe de haber una vida de cambio que glorifica a nuestro Dios. Por eso el bautismo de Juan fue una señal de arrepentimiento de pecado solamente, pero cuando Jesús viene a nuestras vidas es el inicio de la vida eterna, conociendo a Dios y caminando con Dios hasta que Él nos llame a su presencia. ¿Sí logró entender eso? El bautismo de Juan fue una señal de arrepentimiento de pecados. Decir, Dios nos señaló el pecado donde estábamos, y a partir de ese momento, cuando viene el Espíritu Santo, da el inicio a la vida eterna. A partir de ese momento caminamos con nuestro Señor. Vamos a Hechos 19:2. Vamos de regreso, solamente vamos a ir cerrando. Dice Hechos 19:2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? La pregunta, ¿qué debe de pasar cuando yo me arrepiento, pastor? Cuando yo voy al bautismo en agua, ¿qué es lo que debe de suceder en mi vida? Debo de ser llenado o sellado, mejor dicho, por el Espíritu Santo. En ese momento, cuando yo voy al bautismo en agua, yo he entendido de que ahora ya no vivo yo para mí, vivo para Cristo Jesús. He renunciado a lo que el mundo me ofrecía y ahora camino haciendo la voluntad de Dios. Por eso, y usted puede preguntar, bueno, pastor, ¿puede haber gente que se bautice y no sea salva? Desafortunadamente sí. Porque el bautismo no salva. El bautismo es un acto de obediencia cuando hemos creído. Pero si en tu vida no va acompañada de una vida de testimonio, entonces solamente cumpliste con un acto, pero tu vida sigue caminando en el pecado. Por eso es importante que antes de ir a las aguas bautismales hayamos nacido de Dios. Dice Hechos 19:2, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y aquí podemos hacer una pregunta. Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador,
también fue como Señor. Debería de ser así, o así debe de ser. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora, si usted dice, no, pastor, yo ahí difiero, entonces hay un problema ahí de la salvación. Versículo 3. Entonces, antes de que vayamos al versículo 3, vamos a Hechos 2:38. Vaya conmigo. Hechos 2:38. Este es un tema sumamente importante dentro del cristianismo. A veces no se le da la importancia, pero es muy relevante. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Sí logra verlo? El arrepentimiento es ¿para qué? Para perdón de pecados. Y recibir el Espíritu Santo es para iniciar la vida eterna. Y luego dice al final del texto, y recibiréis ¿el qué, hermanos? El don del Espíritu Santo. Pregunta, ¿el Espíritu Santo es un don, un regalo que Dios nos da cuando nos da la salvación? No es algo que buscamos. Hay gente que dice, yo voy a buscar el Espíritu Santo y me voy a poner en oración y voy a ayunar. No. Tú no puedes estar buscando lo que Dios ya te regaló. Lo que en tu mente hay es que intentas ganar a través de las obras lo que Dios dice que es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da. Y eso tiene que ser acompañado del arrepentimiento, dice Hechos 2:38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a Hechos 19:3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Estoy en Hechos 19:3. Ya dijimos que el bautismo de Juan es un bautismo que señala, que es una señal de arrepentimiento de pecados solamente. Hasta ahí habían llegado ellos. Habían llegado un momento en el cual se habían arrepentido, pero aún les faltaba esa parte de iniciar la vida eterna. Porque si no hay un hacer de Dios cuando nos arrepentimos, es cuando la gente, después de un tiempo que estuvo en el templo, comienza a hacer lo mismo que hacía antes. Porque no tiene la fuerza para contener la carne. No tiene el poder del Espíritu Santo para decirle al pecado no. ¿Se acuerda que leímos que dice Romanos 6:9, que dice que Él nos dio para sujetar la carne? Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, la carne nos sigue llevando a donde quiere. Pero ahora cuando nacemos de Dios, Él nos guía y Él nos sostiene. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Y esto es muy importante, hermanos. Porque Jesús aquí tiene que ver de que Él nos bautizaría con el Espíritu Santo y nos daría la fuerza y el poder para sujetar la carne. Alguien piensa que el Espíritu Santo es para tener un poder sobrenatural y mover las cosas. No, el poder del Espíritu Santo es para hacer la voluntad de Dios y sujetar la carne. Para eso es el Espíritu Santo. Para decirle a la carne, el cigarro lo dejo. Tengo el poder en el nombre de Jesús. La fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, etc. Ahora tenemos el poder para decirle al pecado, ya no me vas a gobernar. Ahora camino bajo la voluntad de mi Dios. Y es ahí donde está el poder y donde Dios nos da a nosotros esa bendición tan grande. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:2. Vaya conmigo. Primera de Pedro 1:2. Esto es muy importante, el poderlo entender a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice el apóstol Pedro, elegidos según la presciencia de Dios. Ahí presciencia, fíjese, no es presencia. ¿Ya vi con la palabra? Es presciencia. Esa palabra significa el conocimiento anticipado de Dios. Presciencia significa que es un conocimiento que Dios ya tenía desde la eternidad. Entonces el texto se lee, elegidos según el conocimiento anticipado de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es decir, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Él sabía que nos íbamos a arrepentir, que íbamos
a ser cambiados por Él. Y cuando una persona le entrega su vida a Cristo, una señal primordial en la vida nueva que Dios hace en el ser humano, es lo que dice a continuación: Padre, en santificación del Espíritu Santo. ¿Me ayuda a leer? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Uno de los puntos importantes y señales del nuevo nacimiento es de que ahora sabemos obedecer. ¿Sabemos qué, hermanos? Obedecer. Cuando una persona que se dice cristiana tiene problemas con obedecer lo que Dios le pide, hay un problema de salvación. O una de dos: o no es nacido de nuevo, o no sabe que cuando nacemos de Dios, nacemos para obedecer. Es decir, la palabra dice: elegidos según el conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Esto es sumamente importante y que desafortunadamente no pasa en los cristianos hoy. Sí, cantamos, alabamos, oramos, leemos la Biblia, pero no obedecemos lo que Dios nos pide que hagamos. Y ese es un punto en el cual tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando en nuestras vidas, por qué nos cuesta hacer lo que Dios nos pide. Y concluye el texto: gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando nosotros en nuestras vidas tenemos el Espíritu Santo, es porque hemos o sabemos obedecer lo que Dios nos pide. Vamos a ir a Hechos 19, versículo 4 y 5 para ir concluyendo. Recordemos que Pablo llega a Éfeso, llega a un lugar donde había mucha corrupción, pero se encuentra con un grupo de discípulos de Juan, los cuales no estaban seguros si habían sido bautizados con el Espíritu Santo, y a través de Pablo Dios hace una obra muy grande con ellos. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Alguien decía: bueno, hermano, ¿hay algún problema porque se bautice a alguien en el nombre de Jesús? Porque si leímos en Hechos 2:38, dice el texto que se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Otras partes dicen en el nombre del Señor. ¿Hay algún problema o hay una cuestión teológica, doctrinal en el tema? ¿Cómo se debe de bautizar una persona? La respuesta es no. La Biblia nos habla en Mateo 28, 19, que deben de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No habla, eso es lo que Jesús indicó. Está en Mateo 28, 19. Usted lo puede buscar en su casa. El punto importante que encontramos en Hechos, que es la parte importante, si usted lee Hechos 19, 5, dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La parte importante es nombre. Esa palabra significa autoridad en el griego. Cuando alguien va a hacer el bautismo, porque el bautismo no salva, esto tiene que tenerlo bien en cuenta, el bautismo no salva a nadie. Si usted piensa que bautizarse lo va a hacer salvo, está equivocado. El bautismo es una señal de arrepentimiento, un acto de obediencia que hacemos porque hemos creído, pero no salva a nadie. El bautismo es resultado de obediencia a Dios. La palabra ahí, o el nombre, valga la redundancia, nombre, significa autoridad. ¿Qué significa? Autoridad. ¿Cuál es la autoridad de Cristo? Que murió y que resucitó. Bajo esa autoridad de resurrección es de que la persona es bautizada, porque ahora cuando alguien es bautizado ya no sigue el pecado, sino ahora es gobernado por Dios, por su Espíritu Santo. Entonces a veces escuchamos el tema de que tiene que ser a través del nombre del Señor Jesús, y si no es ahí estamos mal. Eso es una manera equivocada de plantear la palabra de Dios. No va por ahí, porque tenemos que estudiar la palabra nombre, que es la autoridad. Señor Jesús, dice el versículo 5. Continuamos con el tema, es un breve paréntesis. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí viene una pregunta muy importante.
que tenemos que realizarnos. La pregunta entonces, pastor, ¿eran salvos o no eran salvos? Hasta ese momento fue que fueron salvos, porque solamente se habían arrepentido. No había llegado el Espíritu Santo, dice el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no viene de vez en cuando, cada vez, no. Él viene una vez, nos sella y Él continúa con nosotros siempre. Así la palabra tiene que considerarse. Luego dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto fue algo importante. Recordemos, dice el versículo que sigue, el 7, eran por todos unos 12 hombres. Muchos dicen que eran hombres de diferentes lugares de esa región. Hablaban diferentes lenguas o dialectos de ese lugar. Por eso es que hablaban en lenguas para poderse comunicar entre ellos. Y fue un caso especial para Hechos 19, 6, 7. Esto significa de que no se tiene que repetir siempre con nosotros. Hay gente que piensa que la señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas forzosamente. No necesariamente, hermanos. Eso fue únicamente para el momento en el cual fue escrito o fue este acontecimiento de Hechos 19 que vemos aquí, que ellos reciben el Espíritu Santo y dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Fue un hecho en el cual se registró solamente para ese momento y que hay que dejarlo ahí. Vamos a Juan 7:37 y ahí concluimos. Juan 7:37. Un cristianismo incompleto es aquel en el cual se dice que camina con Dios y no hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Dice Juan 7:37, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué dice, hermanos? Beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, y esto es muy importante, tenemos que respetar lo que dice la Biblia. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es muy importante porque los ríos de agua viva es aquello que nos da el Espíritu de Dios y que nos hace caminar con Dios. Hay quien dice, hoy no sentí a Dios. Es que yo no sentí nada. Es que no es de que sintamos. Él nos prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Sintamos o no sintamos, Dios está con nosotros. Caminamos por fe y no por vista. Y aunque yo me sienta triste, Dios no ha cambiado. A veces pensamos que las circunstancias que vivimos afectan lo que Dios ha hecho por nosotros. No, cambian nuestras circunstancias. Dios sigue siendo el mismo. Y Él prometió estar todos los días. Y aquí la promesa es, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Dice el 39, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando alguien tiene problemas de seguir a Jesús porque siente, porque no siente, es de que no hemos entendido de que si ya recibimos en el corazón a Cristo Jesús, Él está siempre con nosotros. Pueden cambiar las circunstancias. Puede haber enfermedad, puede haber problemas, pero Dios siempre está con nosotros.